Sean bienvenidos a la lección número 12 de Adobe Illustrator. El día de hoy vamos a ver herramientas de transformar. Son un grupo de herramientas que nos van a permitir a nosotros crear efectos o deformar ciertos objetos. Estas herramientas están ubicadas debajo de las herramientas de dibujo y son este grupo de herramientas. Entonces vamos a mencionar algunas que son muy prácticas y para ello lo que vamos a hacer, vamos a crear un archivo nuevo. Lo van a poner en tamaño tabloide, horizontal, le dan OK. Y lo que vamos a hacer es muy fácil, ¿no? Vamos a crear vamos a hacerlo con cualquier cosa, lo voy a hacer con texto, se ve un poco mejor con el texto. Pero bueno, tomo la herramienta de texto y le voy a poner ahí, no sé, efecto. Le pueden poner su nombre, le pueden poner su apellido, le pueden poner la palabra que quieran. Además es un elemento. Lo que sí les recomiendo es que le pongan una fuente que cuando menos sea llamativa para que valga la pena, porque si no, pues no tiene sentido. Estas fuentes recuerden que yo pues las tengo instaladas en mi compu, pero ustedes ya deben de saber cómo, porque en otro proceso previo se vio ese tema. Vale, ahí está. Entonces lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a duplicar esto varias veces, solo para que no haya mayor problema. Vamos a comenzar primero con los efectos ahí arriba y ya después lo checamos. Entonces quiero que pongan mucha atención. Esto es relativo. Vamos a comenzar entonces. Voy a hacer un poco pequeño para que se pueda manipular. Tenemos aquí la herramienta de rotar. Entonces aquí en rotar tenemos rotar y reflejo. Ambas opciones son muy sencillas. ¿Qué es rotar? Bueno, ustedes por ejemplo cuando van a trabajar pueden darle la vuelta ya con los ajustadores que tenemos aquí en la esquina. Entonces déjenme aquí duplicarlo. Tenemos entonces rotar y vean que aparece aquí, dan un clic presionado y lo pueden empezar a girar. Eso es rotar. Eso, la realidad es que no tiene mayor sentido, ¿vale? ¿Qué es reflejo? Pues reflejo es voltear. Entonces ustedes van aquí y le ponen reflejo. Lo que hacen es que lo permite voltear, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, vean, hacia abajo. Es invertirlo. Eso es el reflejo. Después vamos a tener por aquí dos herramientas, bueno, otra más que es la herramienta de escala y tenemos también la herramienta de distorsión. La herramienta de escala pues es cambiarle el tamaño. Si ustedes la ponen en escala es cambiarle el tamaño, lo cual en realidad no tiene mayor sentido. O sea, la van a hacer más grande, lo van a hacer más pequeño, entonces o sea, no tiene sentido. Lo que sí vamos a usar es la herramienta de distorsión. Entonces lo pueden como que inclinar hacia diferentes lugares. Esto no tiene mayor sentido ahí. Hay otra herramienta que es la herramienta que nosotros tenemos de transformar libre. Esta herramienta va a tener todas estas opciones. Entonces ustedes pueden seleccionarlas y dependiendo de lo que ustedes quieran, pueden darle transformación libre, pueden darle distorsión de perspectiva. Esta está bastante interesante porque permite así como que crear un efecto. Nada más que el problema es que vean, dicen, oiga, no pasa nada, cierto. Y aquí les va el porqué. Esto no es un dibujo de vectores. Y alguien va a decir, ¿cómo no? Pues claro que es un vector. Vamos a cambiar el color para que se vea diferente. No, este no es un elemento de vector. Entonces, ¿qué es? Van a decir, esto es un texto. Aunque está basado en los vectores, no es un vector. ¿Cómo hago que este texto se convierta en vector? Fácil. Le dan crear contornos. Clic derecho, crear contornos o menú objeto, crear contornos. Y entonces cuando esto sea un contorno, entonces le dan aquí y pueden elegir lo que ustedes quieran y pueden deformarlo para ir creando algunos estilos. Y eso es lo que hacemos. Entonces el detalle está en que ustedes lo seleccionen, le den crear contornos y una vez que le dan crear contornos van a la herramienta de transformar libre y pueden hacer varias cosas como inclinarlo, por ejemplo. Y vean cómo se ve. Bueno, estas opciones que nosotros tenemos en realidad son bastante sencillas, pero permiten trabajar con cualquier figura, con un círculo, una estrella, lo que sea. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora
Voy a trabajar con algunos efectos aquí. Voy a poner unos 5 solamente. Déjenme cambiarles el color para que se vean pues relativamente diferentes y podamos distinguir también pues que se ve diferente, ¿verdad? Listo, vamos a dejarlo con esas. Ahora quiero que ustedes vean esta parte, ¿vale? Porque es importante. Vamos entonces, seleccionamos y este grupo de herramientas que tenemos aquí nos permite deformar cualquier objeto, no solo un texto. Con el texto la verdad es que se ve bastante llamativo, pero lo pueden hacer con un círculo, con lo que quieran. Entonces, si yo hago un círculo, ese círculo, por ejemplo, yo le puedo aplicar la herramienta que se llama de deformar. La herramienta de deformar consiste en que yo, por ejemplo, vaya moviendo ese objeto. Lo cual, pues en realidad, por eso les digo que a lo mejor ahí no tiene tanto chiste, pero con un texto sí. Solo que con el texto no va a poder funcionar a menos que sea un vector, entonces hay que darle crear contorno. Entonces cuando ustedes le dan crear contorno pueden utilizar, por ejemplo, deformar. Y entonces si le dan doble clic a la herramienta, pues pueden obviamente cambiarle el tamaño al pincel porque es muy grande ahorita. Dice que está en 35. Entonces si le empezamos a bajar, vamos a bajarle a unos 30. Y entonces si ustedes mueven esto, por ejemplo, lo pueden deformar y pueden ir creando ciertos efectos también un poco llamativos. Entonces el punto es ese. Los efectos que nosotros tenemos, vamos a seleccionar crear contorno otra vez. Vamos a elegir uno que se llama molinete. Ese de molinete, por ejemplo, está muy extremo. Consiste en darle vueltas. Aquí le voy a dar doble clic, pero en lugar de hacer más pequeño ahora el pincel, lo voy a hacer más grande. Le voy a poner de 50. Y entonces le voy a dar un clic presionado y esto va a empezar a dar vueltas, lo cual es demasiado. Entonces lo que tienen que hacer es darle un pequeño clic para que esto dé vuelta, por ejemplo en alguna posición en particular. Entonces depende de dónde estén, pueden dar vuelta, pero un pequeño clic nada más y ya hace que se vea así. Tengan cuidado, les repito, porque si ustedes le dan un clic presionado y lo mantienen presionado, pues da mucha vuelta, entonces pues ya no tiene sentido, no se ve tan bien. El chiste es que tenga esa parte. Entonces, por ejemplo, a continuación tenemos el de, no sé, engordar. Este de engordar, por ejemplo, está bastante simpático. Recuerden que si yo le tengo un texto y le doy el efecto, no me deja. De hecho, me dice que debe convertirse a contornos para eso. Entonces, recuerden siempre que vayan a utilizar estas herramientas. Darle crear contornos. Vamos entonces, y ahora si le ponemos el de engordar. El de engordar lo que hace es hacer más gruesos los objetos. Entonces vean cómo se ve. Y entonces es así como se empiezan a crear efectos. Les repito, lo podemos hacer con símbolos, lo podemos hacer con cualquier cosa que sea un vector. El detalle nada más es que ustedes tengan la capacidad, de imaginarse cómo va a quedar. A veces es cuestión de practicar y practicar. Por ejemplo, vamos a ver uno que está medio intenso, que es este de, por ejemplo, cristalizar. Si le dan cristalizar, lo que van a hacer es al pasar sobre sus objetos, van a empezar a deformarlos. Entonces vean cómo queda. Entonces tengan cuidado también, porque esto es así como que paso, el tamaño del pincel tendría que ver, pero hay que darle clics pequeños, no mucho tiempo, para que se vea así. Entonces, vamos a seleccionar el último, vamos a ponerle a esta cosa la opción de crear contornos, hacerlo grande. Y entonces, cuando ustedes recuerdan que les he enseñado muchas herramientas de relleno y de cosas así,
se las pueden aplicar y después pueden aplicarle esto, por ejemplo, le pueden poner el de arrugar. El de arrugar se ve interesante también. Entonces, se empiezan a mover. Este no es tan extremo como los otros. Necesitan pasarlo varias veces, de hecho. Y cuando ya lo tengan, por ejemplo, así, lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, le podemos poner un trazado. De color negro, porque el color rojo como que no se ve bien. Y entonces, obviamente, esto va a empezar a generar ya un efecto diferente. Entonces, el chiste de los efectos, ese de rotar, ese de reflejar, pues no tiene tanto sentido. Pero pues ya dependería de ustedes. Realmente las herramientas de distorsión que tenemos aquí son las herramientas que nos van a permitir a nosotros pues crear ciertos efectos. Yo elegí un texto, pero repito, pues podría haber sido también con otra figura cualquiera, con una estrella, con un rectángulo, con un símbolo, lo que ustedes dibujan. Entonces, voy a terminar el día de hoy. Vamos a poner un símbolo por aquí en medio para que vean cómo también tiene esa parte, ¿no? Vamos a borrar estas cosas que están por acá para que tengamos espacio. Voy a poner esto por acá. Entonces vamos a los símbolos. Vamos, por ejemplo, no sé, a los paquetes de vectores majestuosos, por ejemplo. Entonces vamos a suponer que yo pongo, no sé, este león. Bueno, ese no es un león, más bien es un... No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ese símbolo. Se me fue su nombre mitológico. Lo ponemos aquí. Cuando le rompemos el enlace, entonces, nosotros ya le podemos poner cualquier color, le podemos poner cualquier cosa. Una vez roto el enlace, ustedes pueden hacer que aparezcan estas opciones. Por ejemplo, de engordar, y le pueden poner que engorde la cabeza. Es mucho, pero bueno. Le pueden poner que engorde la cola, por ejemplo. Le pueden poner que dé vueltas, por ejemplo, con la herramienta de molinete. Entonces, aquí el detalle es que ustedes pueden utilizar esas herramientas para deformarlo. O sea, se puede hacer con cualquier cosa que sea un vector. Ese es el chiste. Nada más sería cuestión de que ustedes se lo imaginen. Bueno, la práctica que van a hacer se trata nada más de que exactamente practiquen ahí las diferentes herramientas y eso es lo que me van a mandar. No tienen que hacer gran cosa, solamente esas opciones. Muy bien, bueno, nos vemos en la siguiente sesión entonces. Ya vamos a terminar con algunas herramientas más avanzadas y empezaremos a crear ya lo que sería anuncios publicitarios, tarjetas de presentación y algunas opciones más. Bueno, nos vemos en la que sigue.